por qué surgió todo este proyecto? Digo, tuviste como una especie de burnout de lo que era... Eso está acá. Eso Ese está- es otro ese- proyecto, que ese es mi libro. Te voy guiando para que me Que se cuentes. llama Vos sí que no tenés problemas. Me encanta el título. Y bien, sí, es un poco... Pero eso es como una frase que por ahí escuchaste mucho que me te decían decían mucho a mí, vos, exactamente. ¿no? Es una ironía, ¿no? El título... Pásamelo que lo voy a mostrar. Como algo que parece como desde afuera, como que está todo bien muchas veces. Por favor. La televisión, las redes, a veces muestran como solamente el lado lindo de la vida y las redes, ¿no? Sobre todo en el último tiempo que se ve un montón. No, bueno, también en la época de las novelas, que la gente también muchas veces, o cuando tienen un éxito tan grande como las bandanas en su momento, que piensan todos que están en un estrellato, pasando la bomba, que así llenan teatros, y que la vida es eso. Exactamente. Sí, pero Y- igual sí. las redes es uno mismo, es lo que comunicás. Me parece como que también nos tenemos que hacer cargo que solamente lo que mostramos es el lado bueno, el lado agradable o lo copado. Nadie muestra por lo general No. cuando te va mal, cuando estás deprimido, cuando estás triste, cuando saliste mal en una foto. Sí, exactamente. Bueno, Entonces, esa es la historia del artista. entonces me parece- El artista es farsante, vende, es el arte de saber mentir. Nosotros tenemos que... Hay que hacerse también Claro. cargo un poco de todo ese circo que creamos. Exacto, Sí. ese libro se hace bastante cargo de eso, cuenta como eso que estás diciendo, y que justamente a veces no es que te pasa cuando estás abajo, ¿no? En un mal momento, en donde no te sale laburo, no. A mí me pasó donde tuve ese blackout y que me perdía 20 cuadras de mi casa, tuve un ataque de pánico, y fue a los 20 años, cuando hacía Graduados, que fue probablemente una de las novelas que mayor éxito tuvieron en el último tiempo, y bueno, venía también de proyectos como muy, muy pesados, viajando por el sin mundo. Bueno, parar, vos debes ¿no? saber Sí. bastante lo que es la gira. Y ese problema te agarra generalmente cuando estás en la cresta de la ola, Claro. porque no podés, a veces, por lo menos a mí me pasó, que creo que vos me vas a entender en eso, es que a veces no podés mezclar tu vida por fuera, o sea, tu vida cotidiana con ese éxito, y cuando intentás mezclarlo empezás a tener cortocircuitos porque no te hallás, porque la gente que está a tu alrededor te empieza inclusive a mirar distinto. Que yo Claro. siempre me acuerdo del capítulo de Los Simpsons cuando Homero dice Smowell de la televisión. No, es el mismo que te vende ese alcohol horrible que tomás todos los días. Exacto. Pero ya dijo Smowell de la televisión y ya te cambió todo el panorama de quién sos vos, de cómo te empiezan a ver las personas, inclusive las que están cerca tuyo. Y es tremendo. Y eso te empieza a afectar porque llega un momento que ya después te dejas de ver, te dejas de conocer. reconocer, te exactamente. desconoces. Bueno, ¿O eso es lo que me sentís pasó a mí. que a veces Te desconoces. Como que te ustedes desdibujás. Sí, sienten sí. que el personaje por ahí lo supera y dejan de ser uno mismo y de pronto sos un personaje en el escenario y dentro de tu casa? Esa sensación Lo que pasa es- llegaron a tener y eso Yo es creo lo que que la lo hace gente sentir te mal. empieza a ver de tal manera que tu ser se empieza a volver cada vez más como apresado, o más chiquito, o más en sombra, esta frase es... Sí, no, es tremenda. No, Esa frase lo resume si bien. lees Está muy atrás, bueno. yo ya me lo quiero leer ese libro. Pero que vos sí que no tenés problemas es porque, claro, vos ves a un pibito que está laburando, que está ahí, que tenés que sonreír, no es que Sí. querés sonreír Por ahí estás todo mal. el día. Estamos para También, sonreír. claro. Tenés que sonreír. Estamos para sonreír. Tenés que ser servicial. Tenés que dar lo mejor de vos. Sí. Y muchas veces por ahí, pues sos una persona, no tenés... Y esto es casi un insulto, el vos sí que no tenés problemas. Es muchas loco, veces. pero en ese momento cuando me lo decían o te pasaba eso de esa manera, vos siempre reaccionás con una sonrisa, tratando de hacer que todo está Si bien, te ¿no? contara. Pero, Claro. pero es la sonrisa esa que Obvio. tenemos los actores que decimos, sí, quédate tranquilo. Pero Como la en del el fondo, payaso, claro. ¿no? Claro. Obvio, pero después sos una persona normal que llega a su casa y quiere ver un partido de fútbol tirado en calzones en Sí, el sillón, obvio. ¿viste? Y eso, esa Exactamente. parte no se muestra de esa manera y yo estoy tratando de... O sea, a veces uno siente culpa de decirlo porque ocupás cierta posición y tenés las necesidades básicas cubiertas y parece demagogia, ¿no? Pero no, pasa por otro lado. Cuando los problemas dejan de ser de las necesidades básicas, pasan a ser existenciales en un momento. O sea, hay algo que se desdibuja en la persona, sobre todo cuando hay mucho estímulo de la afuera que no lo puedes controlar. ¿Y cuándo es lo escribiste incontrolable. este? El año pasado, lo acabo de largar ahora, pero un Ah. año tardé en escribirlo, sí. ¿Y lo escribiste vos Ay, qué o bien. tuviste a Tuve alguien que te una editora que se ayude llama para... Fer, Ah, pero sí escribí. para escribí contextualizarlo, de punta- tipo... Ella me fue como ordenando, básicamente, pero fue como una terapia. Es fantástico, fuera de aire me contaba él eso y yo le decía, qué fascinante que era, que es que se te haya ocurrido escribir tu historia. Es una todo lo que hermosa te pasó. catarsis. Sí, no, hermoso. es como Tremendo. liberador. No, pero es también. una necesidad y es liberador. En el momento claro que lo que es haces decís, liberador. bueno,
este soy yo, esto Sí. es lo que quiero que la gente sepa de mí, independientemente del personaje, del éxito. Soy una persona y me pasan cosas. No, y que como a todos, por supuesto, porque en definitiva estamos atravesados por los mismos sentimientos, Sí. el miedo, Exactamente. La vida nos de atraviesa todo. a Entonces, todos, lo ¿o que no? te pasa a Sí. vos le pasa a Sí, a todos. cualquiera. La Es que a gente veces- no lo entiende. Eso es lo que justamente iba a decir. Gente A no veces sabe. pasa que uno termina, o sea, uno siempre sigue siendo el mismo. Lo que cambia es lo que te sucede alrededor. Después están los estúpidos que sí cambian, pero que en realidad eran lo que muestran finalmente. Claro. Estaban, ¿viste? Los amigos del estaban de campeón. que estaban de capas caídas, que apenas tienen poder se transforman en monstruos. Que eso siempre hay. Pero digo que Tomá. uno que es cotidiano, pa' vos, sí, sí, sí. mucho monstruo, que viste que después no sabes cómo, Sí, ¿viste? Cómo decapitarlo. ¿Qué pasa? Me encanta. Empiezan a cambiar las personas de alrededor y tienen como ese efecto que, ¿cómo te puedo decir? Uno no cambia, a veces las circunstancias cambian. Claro. Uno es el mismo, pero no es el mismo uno. Ponele, en La Matanza, como donde yo vivía, donde yo sigo viviendo, de hecho, hasta el día de hoy, que vas a comprar el chino, que de repente caer en Puerto Madero. Sos la misma persona, pero nada más que te vas adaptando a las circunstancias y a veces la gente de alrededor es la que no se lo fuma. Y te culpan y te dicen que cambiaste vos, pero no cambiaste vos. En realidad, y entonces todo el tiempo es como que sos culpable y esa frase que leíste ahí es lo que te tiraban. Es como que vos tenés la culpa de haber cambiado tu circunstancia. No, es algo que te sucede. En la vida, Y claro. algo por lo cual trabajaste, que lleva su sacrificio, porque no todos los días tenemos ganas de sonreír, y lleva sus cosas, y sin embargo, los que están alrededor cambian.